Santo, voy muy retrasado. Bueno, acá. Bueno, hola, buenas noches para todos. Hola, profe, hola chicos que van llegando. ¿Cómo Hola están? chicos, buenas noches también Nicolás, bienvenidos a su sexta clase de este módulo de Ciencias Naturales para ciclo 6. Como siempre, pues mi nombre es Sergio Pardo, yo los voy a estar acompañando el día de hoy, así como en clases pasadas y así como de aquí en adelante, y pues también nos está acompañando Nicolás de la misma manera que en clases pasadas y lo que nos queda de módulo, ¿vale? Antes de iniciar nuevamente, les recuerdo los temas que hemos visto hasta este momento para que tengan claro hasta dónde va la entrega parcial de nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces, nosotros ya vimos propiedades periódicas, ya vimos ácido base, ya vimos hidróxido, estamos terminando de ver estequiometría y mañana vamos a ver cinética química. De modo que nuestra entrega parcial de nuestro fanzine, de nuestra hoja de ruta, que es exactamente lo mismo, debe incluir estos 5 temas. ¿Listo? Equilibrio químico probablemente lo alcancemos a ver esta semana, pero no lo vamos a dejar para la primera entrega, sino que ya va a ser para la entrega final. ¿Listo? Entonces, esos 5 temas van a ser básicamente los que vamos a mencionar en nuestra primera entrega, que será parcial, recuerden, que será a través del correo. ¿Listo? Tengamos eso claro, porque algunos de ustedes me han ido escribiendo y me han preguntado eso. Y de ustedes también algunos me han enviado correos, pero a todos los de ciclo 6 les he respondido y que creo que no hay dudas respecto a eso. ¿Listo? Entonces, así como les menciono, o como quedamos más bien la clase anterior, habíamos dicho que íbamos a iniciar muy puntuales porque debíamos hacer, o que íbamos a hacer un ejercicio más acerca de el balanceo de las ecuaciones. Y veo que ya hay 20 y un poquito más de personas, entonces perfecto, ya vamos a iniciar con nuestro último ejercicio y vamos a terminar de ver el tema de la estequiometría. Entonces vamos aquí, esto ya todo lo vimos, y vamos a balancear esta tercera ecuación que encuentran en pantalla. Ya encontré la flecha y ya nos quedó más sencillo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a balancear? La producción, o bueno, la reacción química entre el óxido de hierro y el monóxido de carbono, que termina produciendo hierro solito y dióxido de carbono. ¿Listo? Esa va a ser nuestro último ejemplo acerca de el balanceo de ecuaciones, que es la parte, digamos, más difícil, por llamarlo de alguna manera, porque ya de aquí para adelante ustedes se van a dar cuenta cómo los ejercicios de estequiometría son mucho más sencillos teniendo claro los pasos que hemos mencionado. ¿Listo? Igual vamos a hacer un ejercicio de estequiometría completo y vamos a ver dónde, o digamos, cuál es el paso a seguir y cómo debemos organizarnos para que nos quede todo muy sencillo. ¿Vale? Entonces, acuérdense, nuestro primer paso para balancear ecuaciones es hacer nuestra lista de los elementos a cada lado, ¿cierto? Entonces tenemos acá hierro, ¿cierto? Tenemos oxígeno y tenemos carbono. Tenemos 3 elementos a cada lado. Por ende, en nuestro lado derecho de la ecuación, pues vamos a tener los mismos. Hierro, oxígeno, pongámoslos en el mismo orden para que nos quede más fácil, y carbono. ¿Listo? Recordemos aquí que siempre que hay 2 letras mayúsculas son elementos diferentes, y voy a hacer el ejemplo aquí con otro color para que no nos confundamos. CO y CO. ¿Qué es C mayúscula y O mayúscula? Vamos a hablar de que C mayúscula es carbono y la O mayúscula es oxígeno. Pero si nosotros lo escribimos C mayúscula y O minúscula, eso es un elemento químico que se llama cobalto. Por eso, insisto, siempre en que nos quede muy, muy claro al momento de escribir
cuándo es mayúscula y cuándo es minúscula, para que sea mucho más fácil identificar cuáles son nuestros elementos y qué debemos balancear. ¿Listo? Entonces, por eso aquí nos sirvió esta ecuación para poner ese ejemplo. C mayúscula O mayúscula es carbono y oxígeno, y C mayúscula con la O minúscula es un único elemento que es cobalto. Recuerden, letras mayúsculas seguidas, elementos diferentes. Letra mayúscula y letra minúscula, siempre el mismo elemento. ¿Vale? Entonces, borré lo que no era, pero bueno, ya lo escribimos de nuevo. Debemos ver, primero, qué elementos están balanceados y qué elementos no están balanceados. Y para eso, pues básicamente contamos nuestros números de átomos. ¿Listo? ¿Cuántos átomos de hierro tenemos a la izquierda y cuántos átomos de hierro tenemos a la derecha? A la izquierda tenemos 2, ¿cierto? Porque Fe 2. Entonces tenemos 2 átomos de hierro a la izquierda. A la derecha, ¿cuántos tenemos? Recuerden que cuando no hay numerito es un 1. Por ende tenemos un átomo de hierro a la izquierda. ¿Listo? Perfecto. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos a la derecha? Tenemos 2 átomos de oxígeno a la derecha. ¿Y cuántos tenemos a la izquierda? Aquí, tengan cuidado porque miren, tenemos 3 en este lado. Por aquí tenemos otro. Tenemos 3 en la fórmula del óxido de hierro, pero tenemos otro en la fórmula del CO. Es decir, que tenemos en total 4 átomos de oxígeno. ¿Listo? Y carbono, ¿cuántos átomos tenemos a la izquierda y cuántos átomos tenemos a la derecha? Pues tenemos 1 en la izquierda, ¿cierto? Y 1 en la derecha. ¿Hasta ahí vamos claros? Todos tienen claro ese proceso de separar los elementos y contar los átomos, ¿verdad? Hasta ahí tenemos claro. Perfecto. Entonces, ¿cómo sabemos por qué elemento iniciamos? Muy, muy, muy simple. Acuérdense que siempre el elemento que está balanceado es el que vamos a dejar quieto. ¿Cuál está balanceado? Pues está balanceado el carbono porque tenemos izquierda 1, derecha 1. ¿Listo? Esta es la continuación de estequiometría, Juan Pablo Beltrán, ¿vale? Esta es la continuación, la finalización más bien del tema de estequiometría. Estequiometría es básicamente hacer cálculos químicos, tan simple como eso. Entonces, esto es así. ¿Qué debemos hacer? Buscar un número que nos convierta estos 2 átomos de oxígeno en 4. ¿Y cuál es la forma más sencilla? Ponemos un 2 aquí, ¿cierto? Porque 2 por 2, ¿cuánto nos da? 4, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hacemos es borrar este 2 de acá y escribimos el 4. Porque 2 átomos, pero son 2 moléculas, pues 2 por 2, 4. Se los juro que ese es un 2. Tal vez no quedó tan bien dibujado, pero se los juro. Pachuchito que ese es un número 2. ¿Listo? Y ahora ya tenemos balanceado el oxígeno y el carbono. Nos hace falta el hierro. ¿Cuántos átomos de hierro tenemos a un lado y cuántos átomos de hierro tenemos al otro lado? ¿Y qué pasó con el carbono? Exactamente. Primero podemos balancear el hierro y lo único que necesitamos hacer es escribir el 2 acá, ¿cierto? 2 por 1, 2. Miren. Pero, ¿qué pasó con el carbono cuando pusimos este 2 al inicio? Que ya el carbono dejó de ser 1 y pasó a ser aquí también un 2. Entonces ponemos el 2. ¿Cierto? Ponemos en 2 acá. Pero, ¿qué pasa si ponemos un 2 acá? Que se nos descuadra el oxígeno, porque tenemos 5 átomos ahora de oxígeno. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Volver a modificar. Pero como no podemos modificar para que nos dé un número par a un lado y un número impar, entonces podemos hacer algo muy simple. Buscamos que nos dé aquí de una vez. Quitamos esto y podemos poner de una vez el 3. ¿Por qué podemos poner aquí una vez el 3? Porque nos queda 6 átomos de carbono, 6 átomos de oxígeno, perdón, y 6 átomos de oxígeno al otro. ¿De dónde salen los 6? Miren, vamos a borrar nuevamente acá estos numeritos.
de dónde salen los 6. 3 moléculas, pero 2 átomos en este lado izquierdo, ¿cierto? 3 por 2, 6 átomos de oxígeno, ¿cierto? Y aquí estos 3 más estos 3 que tenemos acá, ahí tenemos los 6. Ahora, ¿cuántos carbonos tenemos? Miren, estos 3 de acá y estos 3 de acá. O sea, el carbono nos quedó. Y ahora, el hierro, 2 tenemos acá y este ya tenemos el 2. Entonces, por ende, nos quedó balanceada la ecuación. Perfecto. 2 a cada lado. ¿Te quedó bien hecho, Cristian, que ya lo hayas realizado antes de que lo termináramos acá? ¿O no te quedó? No, nos dan 2, pero 4, pero si sumáramos, pero realmente es 2 a la derecha y 2 a la izquierda, porque aquí no tenemos número. Y cuando no tenemos número es como si tuviéramos un 1. Y multiplicar 2 por 1, pues nos va a dar 2. ¿Listo? Claro que es el balanceo de las ecuaciones, es únicamente dejar la misma cantidad de átomos al lado izquierdo que al lado derecho. No es absolutamente nada más. Y ese siempre va a ser nuestro primer paso. También vamos a hablar de gases ideales, pero cuando lleguemos a gases ideales, no te preocupes por eso, tranquilo, Joshua, que la idea es, por eso tenemos el orden y vamos a ver todos esos temas, no te preocupes. ¿Listo? Por eso yo les digo que cuando están haciendo los cálculos de su plataforma, pues los hagan sobre todo a la par de los temas que nosotros vamos viendo. Por eso, con eso, duda que tengan acá, pues la resuelvan allá, o duda que tengan allá, pues la resolvemos acá. ¿Listo? Listo, si hay alguien que tiene alguna duda que no tenga que ver con la clase y demás, ya saben que me pueden escribir al correo, ¿listo? Y me escriben al correo y yo con mucho gusto les respondo por ahí, sin ningún inconveniente. Ese es nuestro primer paso para la estequiometría. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije que necesitábamos tabla periódica? Pues vamos a utilizarla para este segundo paso que se llaman masas moleculares, este que tenemos acá, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más sencillo que balancear una ecuación. Es muy, muy sencillo. ¿Qué es o cómo hallamos las masas moleculares? Es básicamente sacar el cálculo de cuánto pesa una molécula, siguiendo obviamente los datos que nos da la tabla periódica. Vamos a hacer este primer ejemplo. Primer paso, siempre vamos a ver los elementos que tenemos. Y digamos que es un paso que vamos a robarnos del balanceo de las ecuaciones. ¿Listo? Ya les escribo por aquí, por el chat, el correo para que me escriban por ahí, en caso de que tengan alguna duda. Perdón, lo escribí mal, siempre se me falta un número. Este no es. Este sí es, el que tiene el 5. Ese es el correo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestro paso para hallar masas moleculares? Es bastante más fácil. Miramos cuáles son los elementos y miramos cuál es la cantidad de átomos que tiene cada elemento. Eso nos lo robamos del balanceo de las ecuaciones. Elementos Al, que es aluminio, y Cl, que es cloro. Y contamos el número de elementos. Tenemos 1 de aluminio, el número de átomos, y tenemos 3 de cloro. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Fácil. ¿Para qué necesitamos nosotros la tabla periódica? Porque necesitamos ir a buscar el dato que nos da esa tablita acerca de las masas moleculares. Entonces ustedes van a Google o van a su tabla periódica y van a buscar eso que se conoce como masas moleculares. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar aquí de pantalla y vamos a verlo. La forma más fácil, porque de hecho hay una forma muy sencilla para los que están haciéndolo en internet, es escribir, por poner algo así, masa atómica del aluminio. Y ahí ya nos bota el dato. Mira, masa atómica del aluminio, 27. Sin embargo, la tabla periódica también nos va a dar ese dato. Y tú vas a la tabla periódica y buscas en el cuadrito del elemento el espacio que dice masa atómica o peso atómico. Ojo, número atómico no, sino masa o peso atómico debe ser ese mismo número. ¿Listo? Entonces vemos que el aluminio es 27 y vamos a buscar el del cloro de una vez porque es nuestro otro elemento, 35.45. ¿Listo? 35.45, vamos a escribir 35.45. El aluminio nos daba 26,9, pues vamos a poner
27. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente acá. Vamos a escribir de nuevo lo que teníamos ahí. Entonces, aluminio, ¿cierto? Igual a un átomo por 27. ¿Por qué por 27? Porque el peso atómico o la masa atómica del aluminio es 27. Cloro, igual, 3 átomos por 35,45, ¿cierto? Que es la cantidad o el peso atómico de ese elemento. Y básicamente lo único que nos queda es hacer la multiplicación del aluminio, hacer la multiplicación del cloro y sumar. Entonces 27 por 1, pues 27. 35,45 por 3. Sacan su calculadora y la hacen. 35,45 por 3 nos da 106,35. Exactamente. Y luego sumamos 106,35 más 27 nos va a dar un resultado de 133, 27 y 6, 33,35. ¿Listo? Y ese es la masa del elemento, de la molécula. ¿Listo? Eso es básicamente la masa de la molécula. Las unidades, gramos por mol. Es decir, que cada molécula de AlCl3 tiene una masa o pesa, pero tiene una masa de 133 gramos. Y ese es nuestro segundo paso. Muy, muy, muy sencillo. ¿Tienen preguntas acerca de ese segundo paso que es nuestras masas moleculares? ¿O todo claro? Igual vamos a hacer otro ejercicio para que nos quede pues mucho más entendido. ¿Pero tienen alguna pregunta en específico o pasamos directamente a hacer el otro ejercicio para que nos quede claro? Es muy sencillo, simplemente vamos a la tabla periódica, buscamos peso o masa atómica. Uy, escribí meso, perdón. Peso o masa atómica. Dependiendo de la tabla periódica, aparece peso o masa. Pero prohibido, prohibido, porque no es buscar el número atómico. ¿Listo? Porque no es eso, es masa o peso atómico. ¿Listo? No es el número atómico, es el peso o la masa atómica. Depende de la tabla periódica, lo vas a encontrar como peso o como masa atómica, pero el número atómico jamás. Entonces, Profe, dime. qué pena. Ah, bueno, sí, qué pena también que no levante la mano. Pero bueno, hoy por ahí buscando entre mis cosas también encontré esta tabla periódica, que pues creo que es bastante buena. Si algunos se la pudieran conseguir, pues me parece que es muy completa que es la de Walter. Listo. Y esa es la que viene por ambos lados, ¿no? Sí, sí, señor. Que Esa es la... por este lado Exactamente. viene con las propiedades periódicas que hemos visto, electronegatividad. Bueno, acá dice peso atómico, punto de fusión, punto de ebullición, densidad, electronegatividad, potencial de ionización, grupo, número atómico, estado de oxidación, símbolo, configuración electrónica, el nombre del elemento. Y por el otro lado, bueno, la verdad ese nunca lo trabajé, pero dice estructura cristalina, propiedades de ácido, de si es ácido o base, calor de fusión, calor de vaporización, calor de atomización, capacidad de calor específico, conductividad térmica, símbolo, el radio covalente, radio atómico, volumen atómico, polarizabilidad y resistencia eléctrica. Bueno, sí, la verdad, creo que tiene demasiadas cosas. Esa es la que viene por ambos lados y que les estaba contando exactamente. Profe, qué pena, yo solamente manejo esta tabla. ¿Sí me sirve? Sí, desde que tú encuentres la información que estamos buscando, en este caso peso atómico o masa atómica, no es absolutamente nada más. ¿Listo? En este caso solo necesitamos eso. Entonces sí, obviamente te sirve. ¿Listo? Listo, Eh, profe. Muchas gracias. vale, entonces este pedacito es mucho, mucho, mucho más sencillo. ¿Listo? Lo pueden escribir en mayúsculas. No, no necesariamente que lo escriban en mayúscula. ¿Listo? Pueden escribir gramos por mol así en minúscula y ya queda claro. Vamos a hacer entonces el siguiente de masas moleculares para que nos quede mucho más fácil, que va a ser este.
¿Listo? Y ya se van a dar cuenta que este pedacito de hallar equivalencias es aún más sencillo todavía. ¿Listo? No importa la tabla que tengan siempre y cuando estén los datos que estamos buscando. Lo que pasa es que, como nos decía Nicolás, pues la tabla que tiene él está súper completa y de hecho por eso viene por ambos lados, pero desde que tenga la información principal, que es número atómico, masa atómica y los números de valencia, los electrones de valencia o los números de oxidación, de resto es, digamos que lo demás puede ser información ya que tú vas a utilizar si quieres ser ingeniero químico, si quieres dedicarte a, pues, a las ciencias. Pero en este caso, básicamente desde que tenga números de oxidación, tenga masas atómicas y números atómicos, no necesitas absolutamente nada más. Y la tabla que tú nos dices, Juan Pablo, tiene eso. ¿Listo? Profe, qué pena. Es que Cristian creo que tiene una intervención, entonces dale, Cristian. Hola, buenas noches. Sí, una pregunta. En este caso, como hiciste con el cloro, que pusiste la masa atómica 35,25 y en el aluminio pusiste el aproximado de 27, es porque estaba el 26,96 en el aluminio. Exactamente, estaba 26,90 y algo y pues es más fácil manejarlo como el 27 cerrado, pero como en el cloro estaba 35,45, es decir, no estaba ni para un lado ni para el otro, pues lo dejamos tal cual, ¿listo? Por ejemplo, Solamente se utilizan los dos números finales. O sea, exactamente, sí. vale, perfecto. Esa era ¿Listo? mi... Por ejemplo, ahorita vamos a ver que el cloro, el cromo, perdón, tiene un número, el oxígeno tiene otro y vamos a ver cómo los identificamos. Pero primero vamos al cromo, ¿listo? Átomos que tenemos en esta molécula, Cr, que es cromo, y la O, que es el oxígeno, ¿listo? ¿Cuántos átomos tiene el cromo? Tiene 2 y el oxígeno tiene 3. Eso, súper fácil, ¿listo? Entonces vamos a nuestra tabla periódica y buscamos la información que necesitamos, cromo y oxígeno. Entonces vamos acá. Yo les muestro lo que escribimos acá. Entonces, básicamente, masa atómica del oxígeno. ¿Listo? Alguien ya lo hizo completo, entonces ahorita revisamos. Mira, 15,999. Eso quiere decir que en el oxígeno vamos a poner 16. ¿Listo? Y vamos a ver la del cromo. Del cromo 51,99. Entonces vamos a poner 52, porque no vamos a poner 51,99, sino 52. ¿Listo? Vamos a revisar, vamos a hacer nuestro ejemplo y vamos a ver si a la señorita Polo y si a la señorita Villarreal les quedó bien, porque ambas tienen el mismo resultado. Entonces, cromo, ¿cierto? Es igual a 2 átomos por 52. Y oxígeno es igual a 3 átomos por 16. Acuérdense que esos son gramos, ¿listo? Hacemos nuestra multiplicación. 2 por 52 nos da 104. Y 3 por 16 nos da 48. 16 por 3, 48. Sí. Lo único que nos queda es sumar. Y 104 más 48 nos da efectivamente, como nos dicen las estudiantes por el chat, 152 gramos por mol. ¿Eso qué nos quiere decir? Nuevamente, que cada molécula de esta sustancia que tenemos acá, Cr2O3, pesa o tiene una masa de 152 gramos. Si tuviéramos, ojo acá con esto, si tuviéramos aquí un 2, ¿qué haríamos para hallar la masa completa? Este es 152, lo multiplicamos por 2 porque tenemos 2 moléculas. ¿Listo? Sencillo. Muy fácil este pedazo, ¿cierto? ¿Les quedó claro? ¿O tienen alguna pregunta? Esta parte es muy sencilla y la siguiente parte es aún más sencilla. ¿Alguna pregunta o pasamos? Todo parece estar Pues claro. hasta el Perfecto. momento no me reportan ninguna pregunta, profe. Listo, perfecto. Ese pedacito muy, muy simple. Y hallar las equivalencias. ¿Qué significa hallar las equivalencias? Pues muy fácil. Tenemos nuestra ecuación ya balanceada, que fue la que acabamos de hacer. La última, el ejemplo del comienzo de la clase, y es mirar cuántas moléculas de una sustancia equivalen en la producción del otro lado. ¿Cómo así? Una molécula de Fe2O3 produce 2 moléculas de hierro y 3 moléculas de CO2.
¿Cómo lo sabemos? Pues muy sencillo, porque tenemos la ecuación ya balanceada. Entonces vemos que una molécula, porque no tiene número, ¿cierto? O sea, una, produce, es decir, la flecha produce 2 de hierro y 3 de CO2. Muy, muy sencillo. Y la tercera, la siguiente, 3 moléculas de CO nos producen las mismas 2 de hierro y las mismas 2 de dióxido de carbono. Eso es hallar una equivalencia. ¿Cuántas moles de un reactivo producen o, digamos, terminan generando cuántas moles de un producto? Es simplemente mirar los números y ya, porque a partir de ahí, siguiendo todos los pasos, nosotros vamos básicamente a hallar no solo las equivalencias, sino digamos hallar también a sacar una regla de 3 y con eso vamos a hacer absolutamente todo. Claro que es hallar las equivalencias o tienen alguna pregunta. Es básicamente solamente mirar los números y ya. Listo, repetimos, perfecto. Cuando vamos a hablar de buscar las equivalencias, es básicamente mirar cuántas moléculas de los reactivos, es decir, cuántas moléculas del lado izquierdo de la flechita nos producen cuántas moléculas al lado derecho. Entonces, vamos a mirar el primer reactivo, que es este que tenemos acá, que es el Fe2O3. ¿Cuántas moléculas tenemos? Una, porque no tiene número, entonces es un 1. Y una molécula de Fe2O3 produce 2 de hierro y produce 3 de CO2, porque ya tenemos nuestra ecuación balanceada, que fue la ecuación que resolvimos al comienzo de la clase. ¿Listo? ¿Y cuál sería la otra equivalencia? Pues sería básicamente lo mismo, pero con el CO. Viendo que 3 moléculas de CO nos producen 2 moléculas de hierro y 3 moléculas de CO2, o 3 moles. ¿Listo? Moles o moléculas son básicamente lo mismo. Eso es lo único que tenemos que mirar. ¿Cuántos numeritos tenemos a la izquierda y cuántos numeritos tenemos a la derecha? Pero números grandes, ¿listo? Es decir, cuántas moléculas de un reactivo se necesitan para generar un producto. Recordemos que la parte izquierda de la flecha se llaman reactivos y la parte derecha se llaman productos. Listo, Ivonne, vamos a retomar eso que me dices que no entendiste. Perfecto, vamos a borrar de nuevo. Nosotros ya tenemos esta ecuación que está balanceada. ¿Por qué sabemos que está balanceada y por qué sabemos que nos quedó bien? Porque fue la que realizamos al comienzo de la clase. Entonces, por eso la utilicé de ejemplo para que nos quedara mucho más fácil todo. Cuando nosotros necesitamos o estamos hablando de buscar equivalencias, estamos hablando de cuántas moléculas de cuánto de una molécula necesitamos para producir otra molécula. Es decir, cuántas moléculas tenemos al lado izquierdo y cuántas necesitamos para que se produzcan lo que tenemos al lado derecho. Entonces vamos a mirar únicamente el reactivo y el número con el cual terminó la reacción balanceada. Vamos a mirar primero el Fe2O3, que es nuestro primer reactivo. Recordemos que reactivos son los que tenemos a la izquierda y los productos son los que están a la derecha. Es decir, reactivos es lo que nosotros mezclamos y productos es lo que se genera después de mezclar eso, ¿vale? Entonces, un mol es una molécula, exactamente. Básicamente, mol y molécula es lo mismo en este caso en particular, ¿vale? Entonces, vemos como cuántas moléculas o cuántas moles de Fe2O3 tenemos. Tenemos una, ¿cierto? Porque aquí no tenemos un número, entonces tenemos una, ¿vale? Y vemos que esa molécula de Fe2O3 al otro lado de la flecha nos genera 2 moléculas de Fe y nos genera 3 moléculas de CO. ¿Listo? Y es básicamente lo mismo, pero con el otro reactivo. Nos vemos que ahora necesitamos 3 moléculas de CO para producir lo que tenemos al otro lado. ¿Cómo lo leemos de forma más fácil? Necesitaríamos verlo así. La suma de una mol o una molécula de Fe2O3 más 3 moléculas de CO nos van a producir 2 moléculas o 2 moles de Fe y 3 moles o moléculas de CO2. ¿Listo?
Dado el caso que nos pidan solo una respuesta, ¿cómo lo vamos a saber? No te adelantes, Nicolás, porque eso te lo da, siempre te lo va a dar el ejercicio. Tú no te preocupes. Para que tú sepas cuál equivalencia vas a utilizar, pues lo vamos a manejar de esa manera, ¿listo? Si fuera otra fórmula, pues sería básicamente lo mismo, simplemente mirando los números con los cuales balanceamos y hallamos ese mismo resultado. Es simplemente ver esa relación de cuántos números hay a la izquierda, o cuál es el número que tenemos a la izquierda y cuál es el número que tenemos a la derecha. No es más. ¿Listo? ¿Claro? Perfecto. Entonces ahora sí vamos a unir nuestros 3 pasos para ver qué es un ejercicio de estequiometría. Y con eso terminamos ese tema, y pues como el ejercicio se va a tomar un poquito de tiempo para que nos quede absolutamente claro, con eso vamos a terminar la clase, pero tenemos media hora para explicar completamente ese ejercicio y que nos quede súper claro. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo van a ser los ejercicios que ustedes van a encontrar en estequiometría. Es algo muy normal encontrarlos tanto en el ICFES, pero sobre todo si ustedes, por ejemplo, aspiran a ingresar a universidades públicas, como por ejemplo la Universidad Nacional, van a encontrar mucho este tipo de, digamos, de preguntas respecto a la química, obviamente, en su examen de admisión. Entonces, así no se dediquen o quieran estudiar, no sé, música en la Nacional, el examen es el mismo para todos y pues les van a preguntar conocimientos en general. Entonces, por favor, les recomiendo que tengan como, digamos, mucho cuidado a esto. Igual, ya teniendo claros los 3 pasos, va a ser muy sencillo. Igual no se preocupen que aquí vamos a repasar cuáles son los pasos, obviamente. Entonces, el ejercicio, vamos a utilizar nuevamente la misma molécula, pero vamos a volver a balancearla para que nos quede, para retomar y para afianzar un poquito eso. Miren, dice así: ¿cuántas moles o moléculas, no importa cómo diga, puede decir moles o moléculas, es lo mismo, ¿listo? ¿Cuántas moles de Fe2O3 se necesitan para producir 53 gramos de hierro basados en la siguiente reacción? Y nos dan la reacción. Debemos, obviamente, tener claro que nuestros pasos a seguir son los que tenemos en la pantalla. ¿Listo? ¿Cuáles son? Primero, verificar si la ecuación está o no está balanceada. ¿Listo? Segundo, hallar las masas moleculares. Y tercero, hallar las equivalencias. Entonces, la ecuación, al balancearla, debemos balancearla sí o sí completa. ¿Vale? Debemos hallarla completa. Pero a partir de ahí, tanto las masas moleculares, que es este pedacito, el punto 2, como las equivalencias, nos podemos centrar única y exclusivamente en los elementos que nos piden. Por eso los ejercicios nos los da, el ejercicio nos da cuáles van a ser los elementos que vamos a usar. En este caso, no va a ser necesario que hallemos la masa molecular de este, ni la masa molecular de este, miren, ninguno de estos dos, porque el ejercicio nos está pidiendo que hablemos única y exclusivamente de Fe2O3 y de Fe solito. ¿Listo? Entonces, por eso el ejercicio siempre nos va a dar la información y nosotros a partir de esa información vamos a resolver lo demás. ¿Vale? La ecuación siempre la vamos a balancear completa. La ecuación siempre la vamos a balancear completa. Pero las masas moleculares y las equivalencias, si las hacen completas, no pasa absolutamente nada. No les va a quedar mal el ejercicio. Pero va a ser un poquito de trabajo extra porque no los vamos a terminar utilizando. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a realizar el ejercicio. Primer paso, balancear la ecuación. Pero ya la tenemos balanceada. Aquí la tenemos balanceada. Sin embargo, vamos a verificar que evidentemente nos quedó balanceada. Porque pues nuestra función es básicamente verificar que hicimos bien las cosas. Entonces vamos a anotar acá. Tenemos al lado izquierdo hierro, ¿cierto? Tenemos oxígeno y tenemos carbono. Y al lado derecho, pues tenemos básicamente los mismos, porque siempre vamos a tener lo mismo al lado izquierdo y al lado derecho, sin excepción alguna. Entonces al lado derecho vamos a escribir lo mismo, ¿cierto? Hierro, oxígeno y carbono.
¿Listo? Y vamos a empezar a contar. ¿Cuántos átomos de hierro tenemos a la izquierda? Simple, ¿cierto? 2 por estos 2 que tenemos acá. Muchas veces, para ahorrarnos tiempo, los ejercicios también nos van a dar la ecuación balanceada, pero nuestra función sí o sí es siempre verificar porque pueden haber trampitas. Ustedes saben que esos exámenes que son de selección múltiple tienen algunas respuestas que se parecen, muchas veces 2 o 3 respuestas a simple vista pueden ser la correcta, entonces pues lo mejor es verificar siempre que todo esté correcto. ¿Listo? Entonces, hierro, ¿cuántos átomos tenemos? Pues ya vimos que tenemos 2. ¿Listo? Al otro lado, ¿cuántos tenemos? También 2, ¿cierto? Listo. Segundo paso, mirar el oxígeno. ¿Cuántos átomos tenemos de oxígeno? 3 más estos 3 nos van a dar 6, ¿cierto? Y aquí 3 por los 2 que tenemos abajo nos va a dar 6. Y carbono tenemos estos 3 y estos 3. Eso quiere decir que nuestra ecuación pues nos quedó balanceada desde un comienzo, ¿vale? Ese va a ser nuestro primer paso. Verificar que la ecuación está balanceada y si no está balanceada, pues dejarla lista, ¿vale? Siempre, ¿por qué es nuestro primer paso? ¿Y por qué es el más importante? Porque si a partir de ahí nosotros nos queda mal, al momento de hallar las equivalencias, nos va a quedar mal, obviamente. ¿Listo? Entonces, por eso es necesario que nuestro primer paso, es decir, arranquemos siempre de la mejor manera y es balanceando bien la ecuación. ¿Hasta ahí claro o tienen alguna pregunta? ¿O todo perfecto? Mientras tanto, yo voy borrando el tablerito. ¿Listo? Aquí ya tenemos una en blanco, pero hagámoslo aquí debajo mientras tanto. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Volviendo acá. Hallar las masas moleculares. Pero, como tenemos únicamente que manejar Fe, 2 o 3 y FO, pues vamos a hablar únicamente de las masas moleculares de esos dos elementos. Entonces, la forma más sencilla, pues es separándolas. Es decir, vamos a hacer la masa molecular del Fe, 2 o 3 ahí y la masa molecular del Fe acá. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Fe igual a 2 átomos, ¿cierto? Y oxígeno igual a 3 átomos. ¿Cuánto dijimos que pesaba el hierro? ¿Se acuerdan o no dijimos? No la buscamos, ¿verdad? Entonces vamos a nuestra tabla periódica o vamos a internet, a Google, como lo quieran, y vamos a escribir masa atómica del hierro. 55.84, profe. Nos va a dar 55.84, no 53, no, miren, aquí lo tengo en el celular, nos da 55.84, ¿listo? Entonces, exactamente, vamos a poner ese número arriba. Y abajo, el oxígeno ya lo habíamos hecho y nos daba 16, ¿listo? Y pues hacemos nuestra multiplicación. 16 por 3 nos da 48 y 55.84 por Profe. 2 nos va a dar... ¿quién tiene preguntas? Que ya los vi con preguntas. Bueno, yo tengo dos. La primera, en estos casos, pues es bueno aproximar o se maneja el peso que aparezca en la tabla. La idea es manejarlo lo más exacto posible, pero si nos aparece, por ejemplo, 15.999, pues ponemos 16. Si nos aparece 26,9, pues ponemos 27. Si nos aparece, por ejemplo, 27.001, pues ponemos el 27 cerrado. Pero aquí como nos aparece 55.8, pues ponemos el 55.8. ¿Listo? Ok, profe. Y una pregunta de Natalia. En el momento en el que tengamos que realizar un examen, ¿nos dejan tener la tabla periódica? En este caso, cuando ustedes vayan a presentar, por ejemplo, un examen a una universidad y ese tipo de cosas, les van a dar la información, ¿sí? Les van a decir, les van a poner entre paréntesis, les van a poner el peso de cada elemento. Entonces les van a dar la información, no hay necesidad de que ustedes puedan sacar la tabla periódica porque les van a dar todo, ¿listo? Entonces, sumamos
efectivamente, y nos va a dar 159.68 gramos por mol. Es decir, que cada molécula pesa 159,8 gramos. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Normal. Nicolás, ¿alguien más tiene problemas con la clase o solo se le lagueó a Nicolás? Para que por favor nos cuenten y revisamos. Listo. Entonces, algunos nos dicen que está bien, otros que se corta, entonces de pronto es su conexión, porque la mía, pues de hecho yo estoy conectado directamente al módem con un cable, entonces de pronto revisen por ahí, ¿listo? Igual, cualquier cosa que necesiten que se repita, pues aquí lo repetimos, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Así es, profe. Y de pronto, pues veo que algunos de los que me dicen que se laguea o algo están conectados desde plataforma. Entonces, pues en algunas ocasiones nos funciona mejor desde Zoom. Bueno, casi siempre nos funciona mejor desde Zoom porque pues es un poco más directo. Entonces, pues acá les envío el link de esta clase para que pues en caso de que les siga molestando se conecten a través de Zoom y pues ya no tengan problemas de audio ni de video, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces, ya hicimos nuestra masa molecular de la primera parte que necesitábamos y ahora pues necesitamos la segunda parte, es decir, solo el hierro. Como ya vimos que pesa 55,8, pues nuestra masa molecular va a ser 55,84 gramos por cada molécula. ¿Listo? No hay necesidad de hacer nada más. Ahí ya tenemos claro eso. ¿Vale? Sin embargo, vamos nuevamente al problema. ¿Listo? Tengan claro aquí los datos que ya tenemos. Los voy a copiar en el chat para que no se les olviden en caso de que se pierdan. 159.68 y el otro es 55.84. ¿Listo? Los tengo ahí para en caso de que al devolvernos pues se pierda, pero no creo. Entonces, esos son nuestros datos de las masas moleculares. ¿Listo? ¿Qué nos dice el ejercicio? Que cuántas moles se necesitan para producir 53 gramos de Fe basados en la reacción que tenemos ahí. Y vamos entonces a nuestras equivalencias. 55, o sea, uno lo lee punto, pero realmente cuando tú pones un punto, estás indicando miles. Entonces, en las calculadoras no se ponen puntos, sino que se ponen comas. Entonces, 55,84, más bien dejémoslo, porque es una coma. ¿Listo? Para que no nos confundamos ahí. 55, algo. 159,68. ¿Vale? Para que nos quede un poquito más claro, manejémoslo todo con comas. ¿Listo? Comas. Debemos hallar entonces nuestra equivalencia o la relación que encontramos entre un elemento y otro. ¿Listo? Sabemos que una molécula, por la ecuación balanceada, ¿cierto? Sabemos que una molécula, porque aquí tenemos un 1, o sea, no tenemos un número, es como si tuviéramos un 1, una molécula de óxido de hierro produce 2 moléculas de Fe. Eso nos quiere decir que 159,68 gramos nos producen esto multiplicado por 2, porque son 2 moléculas, ¿vale? Entonces vamos a dejar eso claro también acá. En total 55,84 por 2, pues nos va a dar, vamos a hacerlo aquí en la calculadora del computador, rápidamente, nos da en total 55,84 por 2, 111,68. ¿Listo? Esa va a ser nuestra equivalencia en la cual vamos a manejar. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque miren, estamos con la ecuación balanceada. ¿Listo? Entonces, para que no lo olvidemos. Listo. Ahora, hallamos nuestra equivalencia. No. Ojo, Fe2 no es lo mismo que 2Fe. No, es diferente. ¿Listo? No es lo mismo poner un número, o sea, para los números de átomos
significar que hay 2 átomos de hierro, ¿listo? Pero escrito de formas distintas nos indica que en una hay 2 moléculas de un hierro sólido, y en la otra hay una sola molécula en la cual los 2 hierros están unidos, y eso es completamente diferente. Por eso es claro que lo escribamos de esa manera, ¿vale? Entonces, nuestra equivalencia es 1 mol produce 2 moles, ¿cierto? Porque únicamente nos centramos en esos elementos que necesitamos. Pero el ejercicio nos dice, vamos a borrar esto, voy a escribir este siguiente dato también aquí en el chat para evitar que se pierda. Y vamos a borrar el tablero. Y entonces el ejercicio nos dice lo siguiente. ¿Cuántas moléculas o moles de Fe2 o 3 se necesitan para producir 53 gramos de Fe? Necesitamos ver entonces a cuántas moles equivale 53 gramos de Fe. Y a partir de ahí lo único que necesitamos es plantear reglas de 3. En química se llaman factores de conversión, que también lo pueden manejar de esa forma, pero la regla de 3 es algo muy sencillo. Entonces vamos nuevamente acá. Sabíamos que nuestra molécula de hierro sola pesaba 55,84. ¿Se acuerdan? Ahí por eso lo anoté en el chat. Entonces, vamos a escribir, si una mol de hierro es igual a 55,84 gramos, ¿a cuántas moles de hierro equivalen 53 gramos? ¿Se acuerdan cómo se resuelve una regla de 3 o no se acuerdan cómo se resuelve una regla de 3? ¿No? Pues vamos entonces a resolverla. Vamos a indicar cómo se hace. Siempre vamos a poner moles arriba y moles abajo y gramos arriba y gramos abajo. O sea, ambos al mismo lado del igual para que podamos hallar la respuesta. ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a este 1, o sea, multiplicamos en X, ¿listo? O sea, este 1 lo vamos a multiplicar por este 53. Y ese resultado lo vamos a dividir en este 55,84, ¿vale? ¿Cómo sería entonces? Básicamente, 53 por 1 nos va a dar 53. Y 53 dividido, mejor con el texto, dividido en 55,84 nos va a dar el número de moles equivalentes. ¿Listo? Es decir, 53, dividido en 55,84 nos da 0,949, o sea, 0,95 moles. ¿Listo? Entonces vamos a copiarlo por acá. Vamos a copiarlo y 0,95 moles. ¿De qué? De hierro. ¿Listo? De hierro. Tengamos eso claro. Vamos a borrar esto y lo vamos a reescribir para que nos ocupe un poquito menos de espacio. Entonces, recordemos, 53 multiplicado por 1 y todo eso dividido en 55,84. ¿Vale? Así resolvemos y eso nos va a dar un total de 0,95 moles. 95. Ahora, ¿se acuerdan que tenemos que hallar equivalencias? Perfecto. Entonces, con esas equivalencias vamos nuevamente a plantear otra regla de 3. Pero ahora, ¿cómo la vamos a plantear? Ya no con gramos, sino con las moles que necesitamos. Entonces, es algo bastante más simple. Si una mol de Fe2 o 3 nos produce 2 moléculas o 2 moles de Fe, ¿cuántas moles? Perdón, si me pregunta, ¿cuántas moles de Fe2
O3 se necesitan para producir 0,95 moles de hierro. No es más, es simplemente plantear reglas de 3 y tener el procedimiento claro. No es absolutamente nada más. ¿Qué hacemos ahí? Nuevamente resolvemos nuestra regla de 3. ¿Y cómo la resolvemos? De la misma manera que resolvimos la parte de arriba. Eso quiere decir que este 1 lo vamos a multiplicar por 0,95 y el resultado lo vamos a dividir en 2. Entonces, 0,95, ¿cierto? Por 1, pues 0,95. Dividido en 2 nos da un resultado. Natalia le dio 0,48. Vamos a mirar si te quedó bien. 0,95 dividido en 2 nos da 0,475 o 0,48. Exactamente. Vamos a copiarlo tal cual nos lo escribe la calculadora. 0,475. ¿Pero qué? ¿Moles de qué? Lo que nos está preguntando. Moles de Fe2O3. Y ese va a ser nuestro resultado. Si vamos atrás, ¿listo? Miren lo que nos preguntan. ¿Cuántas moles de Fe2O3 se necesitan para producir 53 gramos de hierro basados en la reacción? Pues nosotros vamos a necesitar básicamente 0,95 moles de Fe2O3 para producir esos 53 gramos de hierro. Y no es más, es simplemente que tengamos claro el procedimiento que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Retomamos? No alcanzamos a hacer otro ejercicio porque ya van a ser las 8. Si quieren, hacemos otro ejercicio mañana iniciando. El tema de cinética es algo un poquito más sencillo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Los escucho o los leo? A ver, cuéntenos. ¿O todo les quedó claro? Pues por acá no. Pues solo Natalia dice que si mañana podemos hacer otro ejercicio para reforzar. Listo, entonces mañana podemos hacer otro ejercicio para que nos quede claro eso. Sin embargo, vamos a retomar un poquito qué fue lo que hicimos. ¿Listo? Ángela también nos pide que hagamos otro ejercicio. Listo, mañana entonces hacemos otro ejercicio. Como se dan cuenta, nos gastamos 25 minutos en este, pero obviamente en el otro, como ya vamos a tener todo claro, pues nos vamos a demorar un poquito menos. No 5 minutos, pero nos vamos a demorar un poquito menos. ¿Listo? Entonces la idea es siempre la misma y todos los ejercicios de estequiometría que ustedes van a encontrar en los exámenes de química en las universidades o a futuro que puedan llegar a ver, todo lo que sea estequiometría lo van a ver planteado de esa manera. ¿Listo? Profe, Dime. Paula García tiene una pregunta. Dale, Paula. Profe, pregunta, ¿por qué 0,95 y no 0,475, que fue lo que dio? 0,95 son las moles de Fe solito. ¿Listo? Pero el resultado, creo que ya que me quedé pensando, creo que lo dije mal. Sí, el resultado final de las moles que necesitamos de Fe2O3 es 0,475. Sí, tal vez me confundí al hablar, pero sí tienes toda la razón. ¿Listo? Sí. Vale. Nicolás nos pregunta que se confunde en el tema de gramos y moles y gramos y que no sabes qué procedimiento hacer. Perfecto. Entonces vamos a borrar aquí el tablerito. Ya sabemos claro el resultado y vamos acá a devolvernos. Cuando nos preguntan moles, nosotros debemos responder en moles. Cuando nos preguntan en gramos, nosotros debemos resolver o responder en gramos. Por eso es importante en ese paso tener claro cómo hallamos nosotros esto que nosotros llamamos masas moleculares. Porque las masas moleculares nos dan la relación entre moles y gramos. Es decir, si tenemos una mol de Fe, nosotros allá haciendo ese procedimiento podemos saber a cuántos gramos equivale. Pero si por el contrario nos preguntan al revés y nos preguntan cuántos gramos de Fe2O3 se necesitan para producir 2 moles de hierro, pues hacemos el procedimiento contrario. Y vamos a hacer entonces el ejercicio de mañana, va a ser planteado al revés para que veamos
cómo debemos utilizar las masas moleculares y cuándo respondemos con moles y cuándo respondemos con gramos. Sin embargo, lo más importante, tanto en estos ejercicios como en todos estos exámenes que les plantean las universidades, es que ustedes lean. Si nos preguntan cuántas moles, pues debemos responder en cuántas moles. Si nos preguntan cuántos gramos, pues vamos a responder en gramos. Entonces mañana lo hacemos con un ejercicio diferente. Claro, Natalia, no te preocupes. Mañana planteamos un ejercicio diferente que tal vez nos pregunte otra cosa con otra ecuación, pero que el tema sea básicamente el mismo y con eso dejamos claro todo lo que es relacionado con la estequiometría. ¿Listo, chicos? Entonces no se preocupen. Si no lo entendieron, mañana hacemos nuevamente, así como hoy, digamos, reforzamos el tema del balanceo de ecuaciones al principio de la clase y terminamos de ver estequiometría, mañana hacemos exactamente lo mismo, reforzamos estequiometría y terminamos haciendo, digamos, viendo cinética química. Romeo, cuando estamos hablando de ese 6.023 por 10 a la 23, no es, digamos, a lo mismo que estamos hablando. Ahí hace referencia a algo que se conoce como el número de Avogadro, pero eso no lo vamos a utilizar por ahora, ¿listo? Pero eso, digamos que va un poquito más adelante. Ese número de Avogadro lo utilizaremos un poquito más adelante, no por ahora en estos ejercicios que estamos viendo, ¿listo? Entonces, chicos, espero que hayan entendido. Si no, cualquier cosa me escriben al correo. Nuevamente, ustedes saben que por ahí yo les respondo. El correo que tenemos es el que les acabo de poner en el chat. Listo, me escriben cualquier cosa, pregunta que tengan. Y pues cualquier pregunta también las traen a la clase. Pregunta. Yo tengo una pregunta. Profe, Dale, Juan. ve, profe, el plazo máximo para entregar la primera parte del trabajo, ¿es hasta qué día? ¿El viernes o hay Sábado. otro día de plazo más? Sábado a medianoche. ¿Listo? El sábado, o sea, la última clase vendría siendo el viernes, pero el plazo máximo es este sábado a medianoche para que entreguen eso, ¿vale? Ángela nos dice que entonces la respuesta sería esa. Se necesitan 0.475 moles de Fe2O3 para producir los 53 gramos de hierro. Listo. Nico, dime. Ahora sí. Pues una estudiante me pidió el favor esta mañana que te preguntara si ella puede realizar un video animado como hoja de ruta, pues para explicar todos los temas. O sea, no Sí, tanto claro, como pueden historietas, hacer sino videos. un video animado. Sí, pueden hacer videos, no hay ningún problema. ¿Listo? Listo, profe. Como una... Qué pena. Señorita Polo, no me ha llegado tu correo. Porfa, reenvíalo porque el correo de Ivonet Polo no he recibido. ¿Listo? Con esos temas terminarían siendo exactamente, vamos a la primera diapositiva y salimos de dudas. Vamos hasta el tema de mañana, exactamente. Sería hasta el tema de cinética química. Es decir, que la primera entrega parcial debe tener estos temas. Propiedades periódicas, ácido, base, hidróxido, estequiometría y cinética química. Es decir, estos 5. ¿Listo? Esos 5 serían los temas. ¿Cómo suben el fanzine animado a la plataforma? No, por eso pueden, por ejemplo, si es con un link, entonces pones el link en un documento y subes el documento. Pero como la primera parte es por el correo, me lo van a enviar al correo. ¿Listo? Entonces, con este tema serían estos 5 y el último sería cinética química, que es el que vamos a iniciar mañana, que es bastante sencillo. Pues de entenderlo es mucho más fácil. Es simplemente ver los temas de la velocidad de reacción. No se entendió lo del fanzine. Bueno, a eso iba. Chicos, aquí les voy a dejar mi número. Aquellos que todavía tengan dudas sobre el fanzine o plataforma o cualquier cosita, por favor me escriben y yo les ayudo a aclarar todo este tema, ¿vale? Perfecto. Y pueden, por ejemplo, si lo hacen a mano, le pueden tomar fotos o pueden, por ejemplo, como hizo un estudiante, graban un video y se graban pasando página por página y yo lo puedo mirar así. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Profe, Romeo, qué pena. dime. Cristian tiene una duda. Sí, como el tema del video animado, como no entendí esa parte. Pues es que no, es una opción que ustedes tienen. Si quieren hacerlo en cartilla, perfecto. Si lo quieren hacer a modo de friso, perfecto. Si lo quieren hacer como ustedes quieran, perfecto. Sino que hay estudiantes que han dicho que
que si lo pueden hacer a modo de un video, porque pues es una caricatura, entonces también tienen la opción de hacerlo así. Es simplemente que cada cual escoja la manera que le queda más fácil resolverlo, ¿listo? Y Romeo, hablamos de entregarlo este viernes, o bueno, este sábado, porque tenemos una entrega parcial para yo mirar quién está trabajando, quién no está trabajando y si hay algo que ir corrigiendo en el camino para hacer esas correcciones. Por eso tenemos una primera entrega al correo que les puse ahí en el chat, que ya se los vuelvo a escribir nuevamente, con los temas que vamos o que hemos visto hasta este momento, ¿vale? Entonces, chicos, no siendo más, cualquier cosa me escriben allá el número de Nicolás o me escriben a mí por correo, nosotros respondemos y nos vemos entonces mañana, por favor, al igual que hoy, muy puntuales a las 7 para iniciar como siempre y que nos rinda el tiempo, ¿listo? Entonces, muchas gracias por haber asistido, por estar acá. Espero que las personas que estén viendo la repetición también se comuniquen conmigo por el correo y les respondemos absolutamente todo. Y nos vemos mañana a las 7, ¿vale? Que descansen, que tengan una feliz noche y que coman rico. Chao, chicos. Vale, profe, muchas gracias. Igualmente una feliz noche. Y chicos, a ustedes también muchas gracias por su asistencia. Ya por ahí tengo el dato de todos, entonces pues nada, muchas gracias, nos vemos mañana y que pasen una feliz noche. Chao, chicos. Hasta mañana.